Nosotros somos una empresa familiar, productores agropecuarios, que después devenimos en la industria y en el tema de hacer alimentos balanceados. Y bueno, y desde ahí que venimos trabajando desde nuestro comienzo con Darío Colombato, hoy con Felipe, hemos incorporado, bueno, todos estos trabajos con Paulo Recabarren y bueno, y con todo un equipo para hacer investigación, desarrollo y bueno, y hoy vamos a ver esos resultados. Así que, bueno, seguramente todos lo conocen también a Gonzalo Somoza, que es nuestro representante acá en Olavarría. Y muchas gracias por venir, por acompañarnos. Así que usted viene a escucharlo a Darío, vamos a darle para que hable Darío, ¿eh? Y Paulo primero, que va a presentar el trabajo que se hizo. Lo mío es breve, es contarle un poco la historia que les va a presentar después Darío. En principio, esto arrancó allá por julio del 2024, cuando se empezó a pensar en la dinámica 2025 de la ganadería que viene, en el campo de Santi, que anda por ahí, donde se empezaron a hacer las primeras pruebas con el alimento balanceado más pasto, alimento balanceado solo. Después eso fue a otra etapa, surgió la propuesta de hacerlo en la Escuela Agraria de Benito Juárez, que por allá están los profes, que son los que laburaron en el campo en realidad. Y así que bueno, para nosotros estuvo buenísimo porque desde INTA pudimos acompañar a la escuela, a una empresa familiar que se dedica a la producción de balanceados y acompañados por Zona Campo. Así que esa es un poco la historia. Algo que iba a durar 4 o 5 meses, terminamos con 1 año y medio de evaluación de animales, pastos y alimentos balanceados, que Darío va a ser el que les va a contar los resultados. Lo único que me toca a mí en este caso es presentar esta historia que decía Paulo, que arrancó con la idea de empezar a generar un tipo de alimento dentro de la paleta de alimentos balanceados, un tipo de alimento que pudiera bancarse en un silo de autoconsumo, ya sea como único alimento o como suplemento en el pastoreo, ¿sí? Pero un alimento basado esencialmente en poco grano, ¿sí? Parte de los secretos que tienen estos alimentos es que no tiene mucho grano, tiene bastantes fibras digestibles, tiene proteínas de alta calidad, tiene minerales, vitaminas y tiene algunos otros componentes que lo que hace es que el animal insalive más, ¿sí? Cuando lo está comiendo y entonces no tenga los problemas de empacho que pueden tener algunos alimentos balanceados si yo se los dejo a libre albedrío a los animales. Recuerden, los animales, sobre todo las razas británicas, no saben, ¿sí?, cuándo parar de comer, ¿sí? Veo algunos en la audiencia que por ahí tampoco, ¿sí? No estoy haciendo ninguna alusión personal, pero sí, yo soy de esos, así que no voy a tirar la primera piedra justamente. Pero bueno, volviendo a eso, es parte de la historia. Esto va a quedar en PDF, o sea que no gasten los ojitos en leer un montón de letras que yo más dejé como ayuda a memoria propia para tratar de no olvidarme nada, y si no tenemos, Felipe me va a corregir rápidamente, pero sí, arrancamos, como decía Paulo, con un ensayo de abril-junio con la idea del año pasado, con la idea de presentarlo en la ganadería que viene. Les voy a refrescar, porque eso lo presentamos el año pasado, les voy a refrescar los resultados. Una primera pregunta de investigación: ¿vale la pena suplementar? ¿Cómo se complementa esto con el pasto en un año que creció el pasto bastante bien a partir del otoño? Después dijimos, vamos a ver qué pasa entre los comederos. Tuvimos, gracias a INTA y una gestión con una empresa privada, tuvimos acceso a los comederos inteligentes, estos comederos a los cuales los animales van y queda registrado qué animal fue a comer, cuánto comió, a qué hora lo hizo, todas esas cuestiones que nos interesaban para testear la variabilidad en el consumo, ¿sí? Porque una cosa es el promedio y otra cosa es si ese promedio representa a la población. Ustedes miren a Felipe y mírenme a mí. Nosotros entre los dos hacemos 1,79 de promedio. Pero ninguno en la audiencia puede decir que el promedio representa a la población, ¿sí? Esa es la gran diferencia que nosotros queríamos testear. A ver, el promedio capaz te da lindo 1 kilo por día, pero está ganando 0 o 2 kilos. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta de investigación que teníamos. Y después le metimos, ya que nos copamos y nos ayudó tanto la escuela, nos copamos y de octubre del 25 a
ayer o antes de ayer, el martes pasado fue la última pesada de ganado, le metimos con animales de destete, ¿sí? Que ya se los voy a ir explicando cortito, ¿sí? Comidero inteligente versus el silo de autoconsumo normal, con limitadores sobre ryegrass, con limitador sobre alfalfa, y finalizamos con un ensayo con o sin limitador para ver, a ver si había un efecto, digamos, porque no se los conté. Quisimos también probar un limitador de consumo sobre ese alimento. Una vez que vimos hasta dónde comían solo con ese alimento o con la pastura, quisimos probar además si podíamos ser capaces de meterle algún producto que hiciera que los animales comieran hasta cierto punto y nada más, ¿sí? Que el resto lo sacaran del pasto. Para quedarnos tranquilos, es decir, en caso que este contexto de precios bajos de los alimentos y alto precio del ganado cambiara, que nosotros fuéramos capaces de bancar ese aumento de la relación. O sea, en realidad es una disminución de la relación kilo de ganado a kilo de alimento que se está dando. Esto lo presenté el año pasado, pero hacemos un refresco para la gente que no estaba. ¿Sí? El año pasado nosotros tuvimos una situación de altísimo crecimiento, lo hicimos en el campo de Los Pascua, un campo buenísimo con una suplementación, con un criadero que puso un material de ryegrass espectacular. Para el 13 de junio llevamos más o menos 5.500 kilos de materia seca. Para que tengan una idea, típicamente aspirábamos a tener 5.000 kilos de materia seca en todo el ciclo de ryegrass y a junio ya llevamos 5.500. No sé, terminó Santiago, si terminamos en 10.000 o 9.000 kilos de producción. Fue una cosa increíble la cantidad de ryegrass que dio ese material, pero como pasa en todos esos otoños húmedos, era una sopa con 4 fideos, ¿sí? Tenías 11% materia seca, eso quiere decir que 89% de agua. El animal, vos veías un verde espectacular, pero el animal estaba comiendo, en realidad tomando mucha agua dentro del pasto, ¿sí? Y eso limita el consumo esperado de materia seca del alimento, porque es como a cualquiera de nosotros nos den 6 vasos de agua antes de encarar la picada que tenía atrás. ¿Sí? Vas a encararla, pero ya con un poco de, bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? 86% materia orgánica, eso está, 82% de digestibilidad, o sea, era un excelente alimento, desbalanceado también, muy típico de los otoños lluviosos, desbalanceado en lo que es proteína y energía. Esto es, bajos azúcares por la sucesión de días nublados, la planta hace menos fotosíntesis, ¿sí? Entonces, produce pocos azúcares, pero tiene demasiado nitrógeno. Ese desbalance en el rumen le genera ineficiencia en la utilización de la proteína, ¿sí? Bajo aporte de proteína a nivel del intestino, que es de donde se va a aprovechar esa proteína, y diarrea por la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, en general, nos pasa en esta zona que los otoños lluviosos producen pasto, pero las ganancias de peso son más bajas. Entonces, eso, sin embargo, era muy bueno para nosotros en el sentido de probar un alimento como suplemento con un control que ya les muestro cuál era. Esto son solamente la información. Fíjense nomás la disponibilidad inicial en materia seca, 2.700 kilos de ryegrass, es para comer a boca llena realmente. ¿Sí? Para tener una idea, como primer pastoreo era una bomba de ryegrass, crecía 56 kilos, ¿sí? Una tasa de crecimiento, digamos, espectacular, te daba como para tener 10 animales por hectárea tranquilamente comiendo a esa tasa de crecimiento, ¿sí? Y le metimos entonces 3 tratamientos que ya se los voy mostrando con las ganancias de peso, en donde en uno era el control, le llamamos control negativo, pasto solo, ¿sí? Teníamos que tener el pasto solo. El tratamiento propiamente dicho, que era pasto más el suplemento Easy-Lot, que no lo nombré, pero así es como se llama el balanceado completo, ¿sí? Era un silito, en este caso de comedero inteligente, con el pasto. Los animales iban cuando quisieran al silito, o sea, estaba a lo que quisieran. Y dejamos también lo que sería un control positivo, que era el silo solo en un corral, como si fuera un corral de encierre con ese silo como único alimento, sin rollos, sin nada. O sea, la propiedad de este tipo de alimentos es que, si bien yo estoy en contra de lo que voy a decir, no requiere acostumbramiento, ¿sí? ¿Por qué digo estoy en contra de lo que estoy diciendo? Porque
todo alimento requiere un acostumbramiento, aunque fuera un acostumbramiento al ambiente nuevo, ¿sí? Vos cuando iniciás un sistema, me voy de tema por 10 segundos, prometo. Vos cuando iniciás un sistema de suplementación o de encierre con autoconsumo, aunque sea un alimento que los animales, que está seguro que no le va a pasar nada, aunque sea mezclarle un poquito de fardo de alfalfa desmenuzado o algún fardo para que el animal reconozca ese nuevo ambiente. ¿Sí? Traes un ternero que nunca comió, aunque el silo o lo que vos le des no le vaya a hacer nada, primero tiene que saber que eso es alimento. ¿Se entiende? Siempre va a haber una recepción o una adaptación a algo. ¿Ok? Por eso lo usábamos así y ya los voy poniendo en el tema. Nos dio 480 gramos el promedio. Esto que ven ustedes en las barras verticales, lo que les marca son los desvíos y el circulito con el número es el promedio, ¿sí? Si bien tenemos un N, esto no es un trabajo que vaya a aparecer en el Journal of Animal Science, ¿sí? No va a aparecer de todo, no pasa algunas BTV. ¿Sí? Es un trabajo de campo, si querés, pero se aclara con mucha cabeza y mucha dedicación puesta a lo que nosotros podemos hacer a nivel de campo. No está esto para ser evaluado por pares en una revista internacional con referato. Pero, repito, nos dio 480 gramos el control negativo, o sea, el pasto solo. Cuando suplementamos, nos fuimos a 1,1. ¿Sí? Prácticamente se duplicó con mayor carga porque se toma en cuenta la sustitución, o sea, lo que dejaban de comer de pasto por comer el alimento, y entonces se le iba poniendo la carga. Ahí Paulo tuvo una actuación, digamos, destacadísima con el resto de sus ayudantes, en el cual iban ajustando la carga a lo que el pasto les permitía. Mientras que en el corral ganaron lo que ganan habitualmente con este alimento en el corral, que es alrededor entre 900 y 950 gramos. ¿Sí? Cuando vos pones el Easy-Lot en un alimento, como único alimento en un silo puedero, ganan alrededor de 900, 950 gramos. Eso es lo esperado para terneros que entraron muy bien, eran terneros brangus de cabaña, teníamos genética en este caso muy, muy destacada. ¿Sí? Lo que sucedió, y esto ya lo comentábamos, es la suplementación más que duplicó la ganancia de peso, además con un aumento de la carga importante. Fíjense lo que fue la carga. Cuando vos en producción de carne te fuiste de 180 kilos de carne por hectárea, ¿sí?, a 762. ¿Pero por qué? Porque en el pasto aguantaba 6 novillos, ¿sí?, pero el pasto mal suplemento aumentó la carga al doble. Esto no es para repetirlo inmediatamente, o sea, no estoy diciendo esto te va a aumentar la carga al doble. Fue un año excepcional de producción de pasto, pero lo interesante es que vos tenías ganancias de peso mayores con cargas duplicadas y eso fue lo que generó ese aumento de 4 veces más producción de carne por hectárea. El porcentaje de sustitución lo tengo por ahí, si no lo tengo en otra diapo, pero está alrededor del 55-60%. ¿Qué es porcentaje de sustitución? Que es la pregunta que me hacía él. Que el animal deja, cuando vos te decís que hay un 60% de sustitución, es que deja de comer 600 gramos de materia seca de pasto por cada kilo del alimento que le entrego. ¿Sí? Que es muy típico ese valor de planteos de alta calidad. O sea, cuando vos el pasto tiene alta calidad, la tasa de sustitución suele ser mayor que cuando el pasto tiene baja calidad. Esto es contraintuitivo, lo podemos discutir más después si alguno le queda duda, pero a medida que mejora la calidad del pasto, la sustitución va a ser mayor. Va a dejar de comer más pasto por cada kilo de balanceado que coma. ¿Y eso por qué es? Porque el tipo tenía más capacidad de consumo ese pasto. Entonces, en proporción, deja de comer más. ¿Sí? Después, si quieren, lo volvemos a repetir si queda duda. ¿Sí? Pero así logramos, en un primer avance, con pocos animales, pero con mucho manejo de la carga, en duplicar la carga, mejorar. Se duplicó la carga, se duplicó la ganancia de peso, entonces lo que era producción por hectárea se fue mucho más arriba. Y acá están los consumos, que de acá uno podría hacer el cálculo que recién te comentaba. Fíjense que aún con tanta agua, el consumo de pasto, ¿sí?, que es muy típico de Raigras, llegó a casi 2,8% del peso vivo. ¿Sí? En Raigras todavía ese cuento, y digo bien, cuento, porque es un concepto del año 64 del 3% del consumo,
¿sí? Que es un tiro de escopeta, para que tengan una idea. ¿Sí? No todos los animales comen el 3%. Si le doy más energía, comen menos. Si le doy mucha fibra, comen menos. Hay 1000 factores afectando consumo, ¿sí? Pero es un tiro de escopeta. Entonces, todos apuntamos al 3%. ¿Sí? En Ryegrass todavía no se llegó digamos, vos podés pasar el 3, el 3,1, 3,2, 3,3 en Ryegrass, porque la calidad del Ryegrass nunca va a deprimir el consumo. ¿Sí? Ni por fibra, ni por precursores químicos a nivel cerebral. Entonces, esto estaba limitado por agua. Podría haber sido mayor en función de la calidad del Ryegrass. Cuando vos le pusiste el suplemento, los animales bajaron prácticamente de 2,8 a 1,5 el consumo de Ryegrass, pero le metieron el 2% del suplemento, ¿sí? En el comedero inteligente. Y si yo lo dejaba solo al Easy-Lot en el autoconsumo, comieron casi en el tiro de escopeta. Iba a decir de libro, no es de libro. En el tiro de escopeta, casi 3, ¿sí? Y estos fueron los resultados que recién les mostraba. Si con estos consumos se duplicó la ganancia de peso individual contra este consumo. ¿Sí? Podríamos haber hecho la eficiencia o, si querés, la conversión y demás. Eso, si quieren, después lo podemos discutir. Yo no quiero pasarme mucho porque en la medida que voy oliendo más rico, me voy a ir apurando. Seguramente se van a dar cuenta de eso. Después tenemos una línea de tiempo, lo que serían ya los siguientes ensayos, en donde les pido la paciencia y la memoria para tratar de ir recordando. Igual los vamos a mirar todos en el título. Es decir, en el ensayo 2 agarramos un Ryegrass, fuimos a la escuela, esto arrancó alrededor del 20 de noviembre, ya teníamos un Ryegrass pegando sus últimos saluditos antes de irse, pero estaba bueno todavía, y lo encontramos en un estadio reproductivo y empezamos a evaluar los tipos de comedero. Dijimos, che, esto que nosotros vimos en el comedero inteligente, ¿es compatible con lo que pasa en un comedero de los silos de chapa comunes, donde vos das más acceso, donde no sabés quién es quién, donde todo? Entonces, primer ensayo, el número 2, estuvo orientado a ver si había alguna diferencia entre los comederos. En los dos casos ya incorporamos el limitador de consumo, porque dijimos, si vamos a salir a decirle a la gente, mirá, va a comer el 2% de balanceado, y los tipos me dicen, ¿y cuánto sale ese balanceado? Ahora ponele que se pague, pero si mañana no se paga, me van a decir, no, sorry, pero muy lindo tu desarrollo, qué grande, pero el 2% no me lo banco, o me va a sobrar pasto y no tengo tanto ganado para ponerle carga a ese campo, ¿se entiende? Entonces dijimos, vamos a ponerle un limitador. En el tercer ensayo ya salimos con los mismos animales, se fueron del Ryegrass reproductivo a una alfalfa bajo estrés, porque en Juárez, una vez que empieza, que acá es bastante parecido, una vez que el verano se pone medio complejo, ¿sí? Juárez es igual a Punta del Este en que la noche vos tenés que usar un chalequito. Después es distinto, ¿sí? Pero en eso es igualito a Punta del Este. 15 de enero usamos un chalequito. Después, bueno, las plantas se estresan en Punta del Este, también las plantas se estresan por la noche y por el día, ¿sí? Pero bueno, trabajamos con una alfalfa bajo estrés, florecida, menor disponibilidad, mantuvimos el limitador, pero queríamos saber también, bueno, che, ¿qué pasaba? Si antes trabajaste con Ryegrass, ahora trabajás con alfalfa, con pastura, ¿qué pasaba? Y además lo que le pedíamos a Paulo, pobre, y a los muchachos del colegio es, dame más tiempo para seguirlo probando al limitador. Yo necesito más días de data para saber si los animales de pronto no se vuelven locos y empiezan a comer muchísimo o empiezan a comer poco, ¿sí? Necesitábamos saber eso. Y el 4, ya el último ensayo, seguimos con la alfalfa florecida y con baja disponibilidad, pero ya dijimos, ¿qué pasa hoy si le saco el limitador? ¿Sí? ¿Qué diferencias tengo de consumo entre el limitador y sin limitador bajo esas condiciones? Pues yo nunca lo había probado uno contra el otro. Capaz que en una de esas tenía la hipótesis que podía ser, che, mirá, no era un tema de limitador, era un tema de otra causa. Entonces empezamos en el ensayo 2, de vuelta, Ryegrass reproductivo, ambos tratamientos, comedero inteligente o comedero silo autoconsumo común, los dos con limitador. Fíjense las ganancias de peso que tuvimos.
¿Sí? Los dos con limitador 1 kilo de ganancia de peso. Animalitos que venían, acá por allá Felipe me lo incluyó, animalitos de destete de otoño, 155 kilos al destete, venían castigados, ¿sí? O sea, llegaron con alguna penuria nutricional, bastante típico de terneros de otoño, ¿sí? Y ganaron 1 kilo. Empezaron a recuperar, ¿ok? Con lo cual, nosotros sacamos como una primera conclusión que, a ver, en cuanto a ganancia, ahora les muestro los consumos, en cuanto a ganancia quedamos satisfechos y no había diferencias apreciables entre el comedero inteligente y el comedero silito normal. ¿Sí? Cuando fuimos a consumo, vimos que en el comedero inteligente llegaron a comer el 1.3, ya no el 2, ¿sí? Y en el silo autoconsumo el 1,1. Esto no tiene variabilidad porque no, o sea, acá yo podría haber puesto la variabilidad en el consumo porque el comedero inteligente me indica cada uno cuánto comió. Acá yo solamente tengo el gran promedio. ¿Cuánta bolsa pusiste? ¿Cuántas bolsas se comieron? Ya está, ¿sí? Pero ya estábamos ahí en ese rango entre el 1,1, 1,3, abajo el 1,5, contra un primer escenario que hemos tenido del 2%. Acá todavía quedan 2 sillas, va a venir adelante como el alumno, pero no hay problema. ¿Sí? Ya cuando nos pasamos, ¿se acuerdan entonces? Ganamos 1,03 kg, 1,02 kg y 1,07 kg. En otro ensayo, pasamos a la alfalfa, el crecimiento real de la alfalfa estaba puesto en 15 a 25 kilos materia seca por día, esperábamos 35, 40 por la época y si hubiera llovido seguramente andábamos ahí, ¿sí? El estrés severo limitaba la oferta, lógicamente, y tuvimos algunas alertas operativas, lesiones oculares por caña seca, lo mismo que me pasó este año con el agropiro, lo mismo me pasó en la festuca, todavía estoy pagando en algunos campos que ando por heridas en los ojos, pero ya en la alfalfa y pasando ya, arrancamos, fíjense que esto arrancó el 10 de diciembre y está el 15 de enero, o sea, pasamos tal vez de los peores momentos, los sopletes esos de última semana ahí entre fin de año, Navidad y fin de año, pero estuvimos en casi 900 gramos y 700 gramos entre el silo autoconsumo y el comedero inteligente. El comedero inteligente como que me daba siempre un poquitito más de ganancia, pero jugando en la misma liga, ¿sí? Ya no con estos consumos del 1%. Muy poco pasto, van comiendo el 1%, el 1,1, 1,3 y las ganancias de peso para ese verano, para esa categoría se mantenían bastante altas. Arrancaban con 1 kilo, ahora vamos en el rango de entre 700 y 900 gramos. Veníamos, por lo menos para nosotros, era una buena noticia. Cuando ya nos fuimos al ensayo 3, ¿sí? El consumo, acá es lo que tenemos, sí, comedero inteligente 1,3, sí, el autoconsumo 1:1, y los consumos del balanceado en puestos entre el 1,5 y el 1,3, con limitador los dos, ¿sí? Están puestos ahí según el tipo de comedero. Ahora, lo que empezamos a ver, y ahora se los muestro más adelante, es que los días en parcela tenían un efecto en la cantidad consumida. ¿Sí? Que eso es algo que también lo vamos a dejar bien clarito acá, que hay que aprender a rotar las parcelas, porque no importa el limitador que vos pongas, a medida que te vas quedando sin comida, los limitadores pierden un poco de eficacia relativa. Vamos a ir sobre eso un poquito más adelante. Llegando al ensayo 4, ya terminando esta parte, lo que quisimos probar con la pregunta experimental es decir, che, a ver, ¿qué efecto real está teniendo el limitador? Bajo mismo forraje, un forraje de alfalfa, con problemas, digamos, de disponibilidad, con problemas de calidad, animalitos que venían de destete de otoño, que son muy jóvenes todavía, pues fueron destetados probablemente con unos 6 meses de vida, y acá estamos hablando de 10, 11 meses de vida a lo sumo, porque son nacidos seguramente corríjanme los chicos, pero en abril deben haber nacido, abril, mayo, con lo cual no tenían todavía un año.
¿sí? En esos casos lo que tuvimos fue, armamos un lote con comedero inteligente, con 7 animales, el lote de silo autoconsumo con 14. Acá tenemos, fíjense lo que era el crecimiento real, 5 a 15 kilos por día, casi que 5 kilos no los ves crecer. O sea, es por 5 kilos era más o menos el límite mínimo de detección del crecimiento por satélite, con lo cual estabas en un borde muy, muy inferior. La pastura claramente no cubría requerimientos y acá está el resultado en cuanto a consumo. Si yo le pongo el limitador, el consumo bajo una condición extrema que el pasto no llegaba a cubrir los requerimientos fue del 1,3% del peso vivo. ¿Sí? Consumo libre sin limitador repitió lo que nosotros vimos en suplementación con el Raigras bueno, el 2,1% del peso vivo. ¿Sí? Acá lo dejamos sin limitador. O sea que para nosotros claramente hay un efecto del limitador, esto es poco en forma gráfica, ¿sí? Limitador mantuvo ese consumo y si le dabas, digamos, si le quitabas ese limitador de 1,3 se disparaba a 2,1. Y acá están las ganancias de peso, que esto sí, a nosotros nos dio un alegrón, porque decir, che, mirá, el animal teniendo la misma pastura, uno con limitador, otro sin limitador, los que estaban con limitador ganaron lo mismo que los que estaban sin limitador. O sea, el consumo del balanceado aumentado no generó un aumento en la ganancia de peso. Estuvimos en ese kilo 100 de ganancia de peso. Esto, por supuesto, tenemos que estudiarlo un poquito más, pero es la buena noticia que uno puede decir, che, mirá, yo con el limitador, ya con ese consumo suplementario, probablemente yo hasta esté mejorando las condiciones de digestibilidad de la fibra. Como esto, recuerden, no tiene mucho almidón, una de las hipótesis ruminales que surgen de estos estudios es, cuando vos tenés mucho almidón en un suplemento y la fibra baja de calidad, las primeras bacterias que se mueren cuando la acidez del rumen empieza a bajar, o sea, el pH baja del rumen, se empieza a ver mucha fermentación adentro del rumen, las primeras bacterias que se mueren son las que degradaban bien la fibra mala. ¿Sí? Entonces, al vos no tocar esas bacterias porque no, le das un nivel bajo de almidón, podés hasta generar una mejora en la digestión de ese forraje. Esencialmente se llama efecto asociativo positivo. Como concepto, esto se llama efecto asociativo positivo, porque también existen los otros, los negativos. ¿Sí? Acá vos le das... Yo soy muy viejo, ¿no? Pero yo soy la época que vi arrancar autos a manija. ¿Sí? Y para mí siempre en el rumen, cuando le das un grado de un toquecito de suplemento a ese rumen, es como le dabas el manijazo al forá o el tirón para que arranque el villa, que si no de otra forma no arrancaba, ¿verdad? Los jóvenes estarán mirando como decirte, ¿qué chat GPT? Fíjense, chicas, fíjense, seguramente va a salir eso que quise decir con eso, ¿sí? La traducción le va a salir. ¿Qué quiso decir este mutante con esto de cuestión? Bueno, esto es una bola de números, pero es parte de los análisis que hace Felipe una vez que le pasamos toda la nube o que baja de la nube los datos que iban recabando Pablo y los muchachos de la escuela. Esencialmente es un poco la historia que nos va tirando el comedero inteligente. Nos dice el tiempo promedio de cada animal, ¿sí? Sin limitador, con limitador, el tiempo diario que está comiendo, las comidas por día, qué número de comidas por día, cuántos gramos por minuto comen. O sea, queremos saber cuándo chucha comen y cuánto comen esas veces que van a comer. Y esencialmente, unos resultados así preliminares que vimos es que sin limitador comen 2 horas y 20, se la pasan, con limitador bajan a 1,30, ¿sí? Minutos, perdón, es en minutos, sí, perdón, este es el tiempo diario acá, tiempo promedio, tiempo diario, el tiempo diario está en 34 minutos, en el caso sin limitador, con limitador baja 23, ¿sí? Y el número de comidas por día se mantuvo bastante parecido, tenés 15 contra 16, y los gramos por minuto son bien parecidos, o sea, lo que te está cambiando es el mismo número de comidas, pero son estadías como más cortitas totales, ¿sí? Como que
voy, me arde un poco la trompa, me vuelvo, pero vuelvo de vuelta, ¿sí? Hay varios que tenemos ese comportamiento también, sobre todo con el picante. Con el picante fantástico. Te enchilás un ratito, después al ratito estás volviendo. Fíjense los consumos. Ahora les explico estas pelotitas que se fueron para arriba, acá también. El consumo con limitador, el consumo sin limitador. Esto es solamente para demostrar, es la evolución del peso, pero para demostrar el tipo de variación que vos tenés en un ensayo a campo. Esto es un destete que salió de la escuela, teníamos terneros que pesaban 110 kilos al momento de salir, ¿sí? O de entrar al ensayo en realidad, y teníamos alguno que ya pesaba 240, este le robó la mema al otro chiquito. Todos fueron para arriba. Sí, y estos son los promedios, estas líneas así tan resaltadas son los promedios de los tratamientos. Nosotros bloqueamos los tratamientos de tal forma que los promedios eran iguales, pero siempre tenías esos animales más chiquitos y más grandes y los tratamos de bloquear para que saliera lo más parecido posible. Ahora, esto nos pareció clave, no es ningún descubrimiento astronómico, pero esto es cómo aumenta el consumo. Lo que les muestra acá es cómo aumenta el consumo del suplemento conforme vos pasás día en la parcela. ¿Sí? El primer día había pasto, los tipos comían poquito. Con limitador, sin limitador. Y estas pelotitas que están acá son los animales individuales. ¿Sí? Bien parejitos siempre. Ahora, el segundo día encontraban menos olla en el campo, un poquito más. Tercer día, menos olla. Cuarto día, cero o muy poquito. Entonces, ¿qué te va diciendo esto? Que la recomendación operativa que nosotros queremos dar, además de tener limitador que ya te lo baja con respecto al sin limitador, es tratemos de rotar tipo lunes y jueves las parcelas para que no pasen más de 3 días en la parcela. Porque a medida que van pasando los días en parcela, la fuerza de los limitadores disminuye. Alguno podría estar preguntando, ¿y por qué no probaste con otro limitador? Sí, es parte del laburo. ¿Sí? Y no es nuestro solo, sino que hay muchos colegas también probando limitadores de consumo y tratando de, si querés, decirles, hay un talle que les anda a todos. Y la verdad que no hay un talle que les quepa a todos. ¿Sí? Y nosotros estamos buscando una situación y una recomendación técnica sobre esa situación. ¿Sí? Pero lo que es verdad en vacas es que no hay un talle que les quepa a todos. Sí podemos decir, ya medio yendo hacia el cierre, que las ganancias de peso nos dejaron muy satisfechos en cuanto a la uniformidad en todos los ensayos, porque este es el primero que hoy les conté, 500 gramos, este 500 gramos pues tenía pasto solo, este tenía pasto más Easy-Lot, este tenía Easy-Lot solo, esto es raigrasa encañado, Easy-Lot, comedero inteligente o silo autoconsumo. Esto es alfalfa sin limitador siempre, Easy-Lot, comedero inteligente, Easy-Lot, comedero silo autoconsumo. Y este es con y sin limitador, perdón, este es con y sin limitador sobre pastura. Siempre tenés ganancias de peso que están arriba de los 800 gramos de ganancia, que hoy esos 800 gramos, si yo no le pongo el costo del pasto, que hay que ponerlo para el cálculo, ¿sí? Pero los 800 gramos, independientemente de cómo se lograron hoy en esa categoría de terneros, fácilmente son 4.800 pesos de facturación. ¿Sí? A eso le empezás a deducir los costos del suplemento, los costos del pasto, los costos del personal, los costos del transporte, o sea, lo que sean costos directos para hacer los cálculos después de lo que son, de lo que serían los índices económicos. No le metimos índices económicos a esta charla en particular, sí las podemos discutir porque está todo abierto a partir de estas series de datos que vemos. Estos son los consumos en peso vivo, ya los vieron todos ustedes. Quizás lo más saliente de este ensayo es el 1 y el 4, en donde el 1 probó pasto solo, pasto más suplemento, Easy-Lot solo, y acá con limitador, sin limitador, con limitador, sin limitador. ¿Sí? Esa diferencia es prácticamente el doble, ¿sí? O el 50% de consumo con limitador versus el sin limitador, con una ganancia de peso muy similar. Entonces, de vuelta, esto ustedes saben leer más rápido que yo, pero esencialmente va a todos los ensayos,
¿sí? Con algunos valores extra que le pusimos a estos datos en cuanto a que, pudimos usar el comedero inteligente nos da una info que con la capacidad de análisis de data que tenemos le podemos extraer, ¿sí? más información y más implicancias. Claramente el consumo de los balanceados con limitador aumenta con los días en la parcela. A la medida que el animal no tiene nada, va a buscar. A mí me ha pasado incluso esto en otras situaciones, en el oeste de La Pampa, en Luán Toro, de que haya vacas que comen 1,5 kilos de un suplemento con 25% de sal común en la fórmula. Vos decís, ¿cómo vas a comer 1 kilo de eso si te estás comiendo prácticamente 500 gramos de sal? ¿Sí? Bueno, cuando ibas a ver el campo que tenía, te dabas cuenta que le hubiera dado este banner y los animales con muchísima alegría hubiesen entrado a una alpargata de yute, el de goma no tanto, pero el de yute se lo hubieran comido también. Y el agua de bebida, que es clave en el caso de usar, que no es nuestro caso, de usar el cloruro de sodio como un limitador de consumo. Puede ser, no es una parte. Hay áreas en donde sirve mucho y hay áreas donde claramente no es el mejor limitador, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones operativas, y esto quizás hasta sale de la mera recomendación o de la mera presentación de un producto como el caso del Isilot, es suplementemos en otoño para corregir el desbalance, ¿sí? Yo deseo fervientemente que este año llueva en otoño, ¿sí? Ya empezó, creo, no sé cuánto ligaron ayer, yo ligué 25 en azul, sorry. ¿Qué? Siempre. Yo 25 más iba, claro, van más a misa. Vengo a Lehuachú, ligué 0, estamos bien, crocante, el carnaval fantástico, el campo no tanto. Bueno, el cuento por dónde viene, suplementemos los verdeos. Si tenés un silo de bolsa de autoconsumo, no esperes a suplementar para balancear carga en el verdeo. Abrilo antes para suplementar dieta en el primer pastoreo, porque vas a ganar 250 gramos con un verdeo que va a ser más caro. La urea ya pica $650, porque esto de matarse con fitazo en el estrecho de Hormuz y todo eso ya me hizo subir la urea, justo cuando estábamos por tirar urea ahora. Bueno, suplementa antes para no ganar 250 gramos del primer pastoreo y que después trates de atajar los penales cuando el pasto crece menos porque tenés invierno y tengas que ajustar carga con eso. ¿Se entiende? Atajemos el penal antes de que nos explote en la mano el sistema. Esto es, de vuelta, escapa quizás hasta el ISI, pero si suplementemos en otoño, usemos el limitador en el caso de ir por el ISI como una opción simplificadora, pero no sobresimplificadora, de suplementación en pastoreo, ¿sí? Rotemos las parcelas. Esto también ayuda a la gestión del remanente. El rotar las pasturas, el no mantenernos en pastoreos continuos, permite mejorar el rebrote de las especies. Y consideremos claramente la suplementación como una herramienta crítica ante el estrés forrajero. Sí, nosotros tenemos en nuestros planteos de recría 2 momentos que son bien complicados, que son la interfase salida del verano, ingreso real del otoño con pasto logrado en el otoño, y la salida de primavera con ingreso al verano. ¿Sí? Ahí esos dos son sistemas, son momentos críticos. Le sumaría un tercero, que es la interfase del que sale de verdeo y todavía no está la pastura. Porque salí del verdeo para hacer agricultura, pero la pastura no está de acuerdo al 21 de septiembre que comienza primavera. La pastura está cuando tengas la humedad que acompaña la temperatura que empezó a subir. Entonces, utilicemos también, porque se viene una etapa de llevar los animales recriados a más peso y encerrarlos más pesados si los encerrás vos, o mandárselos a la industria para que los encierre, pero la industria los va a querer más pesados y te va a estar pagando lo mismo que te pagaba antes por 60 kilos menos. Y eso es una tendencia que se va a mantener, porque si no, nadie va a llegar a 520 kilos, 540 kilos a corral. Si no, se lo recrías más, porque la duración de corral puede ser una herramienta, pero es una herramienta temporaria. ¿Sí? Me estoy yendo de tema, pero si yo aumento los días de corral, disminuyo la cantidad de ciclos por año que hago.
¿sí? Y eso es un problema para quien tiene que faenar muchos animales. Si yo faeno menos con tal de lograr eso, termino teniendo menos medias res en la mesa de despostado. Y yo necesito mantener o aumentar las medias res en la mesa de despostado. Entonces, o abro otro feedlot, o alguien me tiene que recriar los animales hasta más peso para que yo los tenga 120 días y no 180, y con eso, ¿sí?, pueda mantener los 2 ciclos y medio a 3 ciclos que tengo que sacar por año en los corrales, ¿sí? Entonces, es todo un tema el que se viene en este vínculo que somos los recriadores entre la industria exportadora y los criadores, o si somos nosotros los criadores, sobre nosotros mismos. Entonces, yo finalizo con esto. Creo que estoy en el tiempo que me autoimpuse, con un par de agradecimientos, por supuesto, a los alumnos, los profes, que yo los pongo acá como directivos de la Escuela Agropecuaria de Benito Juárez, a INTA, porque participó el INTA Olavarría, participó el INTA de Benito Juárez, participó también el otro muchacho que estaba, el INTA La Prida, ahí estaba, perdón, que ya me estaba olvidando, participaron varios estaciones de INTA y unidades del INTA, y por supuesto a la familia Cambio, que estamos en este año, ya es el número 20 de trabajo con ellos, y Balanceados los Corrales, que ya está justamente también en el año 20 de creación, por todas estas oportunidades que nos dan para poder trabajar y poder contar estas cosas que hacemos. Así que, sin más, les agradezco mucho la atención.